silencio de micrófono. Minuto, que estoy cerrando una compu. Hola. ¿Qué tal se escucha? Sí, sí. Se escucha bien, Martín. Perfecto. Bueno, entonces decíamos que el concepto, o sea, tenemos que fijar algunos conceptos. Uno, el tiempo observado, que ya hemos hablado extensamente de lo que es el tiempo observado. Segundo, un factor de corrección que se llama actividad, que lo hemos definido y que sabemos que ese factor de actividad nos permite hacer correcciones hacia arriba y hacia abajo, y que al tiempo observado, si lo afectamos por ese factor de actividad, obtenemos el tiempo base. Y ese tiempo base es el tiempo necesario para realizar la tarea en condiciones normales. Y pongo normales entre comillas, y es lo que nos interesa. ¿Nos interesa obtener el tiempo base más rápido? No, no nos interesa obtener el tiempo base más rápido. ¿Nos interesa tener el tiempo base más lento? No, no, no nos interesa tener el tiempo base más lento. Nos interesa obtener el tiempo necesario para desarrollar la tarea en condiciones normales y que pueda ser mantenida a lo largo de una jornada laboral. ¿Está claro? Entonces, dicho esto, ¿ocurre en la realidad que las personas trabajan siempre de la misma forma y al mismo ritmo durante todo el día? No. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad acontece que la persona entra a la mañana a trabajar, y si es un lugar donde puede acumular trabajo, o sea, si se puede adelantar la producción, y en las primeras horas de la producción produce lo más que pueda, que eso atenta contra otras situaciones, pero digamos que trata de apurarse y después va dosificando el resto de la jornada, ¿sí? Pero el tiempo base debería ser el tiempo que debería mantener la persona a lo largo de su jornada laboral. Volviendo al tema del tema de los sindicatos, suele ser conflictivo en algunas empresas, pero yo siempre sostuve, y así lo he conversado con muchos delegados y distintos integrantes del sindicato, que todas las personas deberían conocer acerca de la determinación de los tiempos de producción, de cómo se hace, cuáles son las técnicas, y entonces para poder hablar de un mismo idioma, ¿no? Entonces, por eso creo que ya lo dijimos en alguna parte de este curso, pero muchas veces he dado este curso tanto a personal de producción, a los operadores, a los delegados, en algunos casos, que se han interesado y me han pedido el curso y yo se lo he dado sin ningún problema, porque eso nos permite dialogar y fijar posiciones. Si no, es muy difícil tratar estos temas con una persona que no conoce las técnicas, no conoce los conceptos de base de cómo se determinan los tiempos. Bueno, llegamos y tenemos el tiempo base que nos hace falta para hacer la tarea en condiciones normales. Condición necesaria. ¿Necesaria y suficiente o nos está faltando algo? ¿Aló? ¿Seba? No hay ninguna pregunta, pero ¿Hola? Juan Oviedo, ¿nos podés decir si nos está faltando algo? Hola, ¿se escucha ahí? Sí, Juan, ¿se escucha? Sí, ahí se escucha.
Yo por mi parte entendí bien, se me había hecho un poco engorroso la parte de los tiempos, con la parte del cálculo, que habíamos dicho del 0,6 al 90%, pero con la explicación de Julio entendí bastante bien. Bueno, me alegro. Pero la pregunta es esto, llegamos hasta acá hasta el tiempo base, condición Sí. necesaria, lo que pregunto es si es suficiente. ¿Qué nos está faltando? Eh, O sea, con la pregunta sabemos que no es suficiente. sí, obviamente. Alguien dice, ¿Se me escucha? Ahí. Y como usted decía, profe, tener en cuenta los horarios en el que el operario va trabajando, digamos, por ahí, eh, o como decía, después de almuerzo, no va a ser la misma cantidad de piezas las que el mismo queden listas, no sé, va a estar lleno y no va a tener la misma efectividad que apenas llegó y esté lúcido. Entonces digo, por ahí el horario del día, no sé, un factor de porcentaje o un factor de corrección respecto al horario del día en que se produzca. no, mira, en ese aspecto, ¿sabes qué? Acordate que el tiempo base que hemos definido es el tiempo necesario para realizar la tarea en condiciones normales y que puede ser mantenido a lo largo de toda la jornada laboral. Entonces, posiblemente en algún momento del día la persona trabaje por debajo del tiempo base y en otro momento trabaje un poco por encima, pero en promedio puede trabajar siempre en el tiempo base. Alguien puso ahí la edad del operador. No, porque decimos que el tiempo base, el tiempo necesario para realizar la tarea en condiciones normales para cualquier persona que está calificado para trabajar. Le hace de 20 a 65 años, todas las personas tendrían que poder trabajar o cumplir con ese tiempo base. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Algo más que se tenga que tener en cuenta para el tiempo final? Profe, sí. Profe, como tiempo, sí, como tiempo base. El tiempo necesario para hacer el trabajo en condiciones normales lo considero necesario, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque faltarían algunos otros como factores como para ir ajustando también a las distintas condiciones que vienen diciendo los chicos, mis compañeros. Sí, lo que dicen ellos, el tiempo transcurrido, a la mañana o a la tarde, como usted dijo al principio, cerca del desayuno, cuando empieza a producir en el día o después del almuerzo, distintas otras consideraciones, me parece. Que el tiempo base Sofía sería Olivera como Sofía Olivera, ¿querés complementar la pregunta? Hola, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. No, yo puse que yo también tendría en cuenta los descansos que hace la persona, porque también es parte de la actividad. Sí, pero a vos te contratan para trabajar, no para descansar. Pero también eso lleva tiempo. ¿Qué cosa? El descanso que tiene la persona entre su trabajo, por ejemplo, si para al mediodía, ¿no es tiempo de la actividad que hace el mismo? Claro, no, el tiempo del mediodía es tiempo del mediodía, es tiempo de almuerzo. No entra. No, estaba bromeando. El tema es que está bien lo que está diciendo. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía. Obviamente que tienen que estar los tiempos de descanso, porque hasta ahora hemos hablado de trabajar. Obviamente que no solamente está el tema de descansar,
sino que hay otros temas inherentes a la condición humana, que son las necesidades fisiológicas. O sea, a lo largo de una jornada de 8 horas, nadie puede pensar de que no vayas a cumplir con tu necesidad fisiológica en toda la jornada. O sea, no sería lógico. Entonces, a este tiempo base, que es el tiempo necesario para realizar la tarea, le tenemos que agregar suplementos. Le tenemos que adicionar un tiempo que está relacionado o que es necesario para reponerse de la fatiga laboral, porque nadie puede pensar que por más que el tiempo base sea el tiempo necesario para realizarlo en condiciones normales y que puede ser mantenido a lo largo de toda la jornada, obviamente que la persona va a sufrir distintos tipos de fatiga que van a ser de distinta índole, que para eso tendremos que analizar. Ya por el hecho de estar, supongamos que la persona trabaja parada y va haciendo una serie de actividades. Ya por el simple hecho de estar parado, nadie puede pensar de que esa persona va a estar toda la jornada laboral parada y no se va a cansar de estar parada. Entonces hay una serie de tiempos que están relacionados con la fatiga y con las necesidades fisiológicas que tienen un nombre, que lo vamos a ver un poquito más adelante el detalle, y que se llaman, Eli, avanzamos una. TSP. Que TSP es una sigla que involucra tiempos que se adicionan al tiempo base. Esa sigla TSP significa tiempos suplementarios personales. Estos tiempos suplementarios personales, como lo indica el título, le corresponden a la persona y están relacionados, por un lado, con algunos puntos, algunos temas que son independientes de la tarea que se desarrolla. La persona tiene unos tiempos suplementarios personales. ¿Y qué son estos tiempos suplementarios personales independientes de la tarea que se desarrolla? Y son tiempos, por ejemplo, para cumplir con la necesidad fisiológica, con el libre albedrío, con el tomarse un tiempito para tomarse un café, hacer un descanso, una charla, preguntar cómo salió el partido de fútbol y cargar a los hinchas talleres, no sé, distintos aspectos que hacen a la condición humana, ¿no? Y por otro lado, tiempos suplementarios personales que están relacionados con la tarea que desarrolla la persona, porque indudablemente habrá tareas que son más, que fatigan más a la persona y otras que no, y que habrá que tener en cuenta esos aspectos. Entonces, esos tiempos suplementarios personales son tiempos que se adicionan, se suman al tiempo base. Y si al tiempo base le sumamos los tiempos suplementarios personales, vamos a obtener el tiempo estándar. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hay una pregunta de Estanislao Barrera. Si querés compartirlas con todos, Estanislao, perdón. Hola, ¿qué tal? Nada, quería saber si esos tiempos suplementarios tienen que ver también con personas que están trabajando o tiene una discapacidad, no sé, ponele, y también está contratado, eso. El caso del personal que se contrata, que tiene algún tipo de discapacidad, son situaciones especiales, ¿no? En donde se le asigna una tarea, la cual puede cumplir más allá de su discapacidad o de su situación personal. En estos momentos se me vienen a la mente dos ejemplos. Una, en estos
paso hace un tiempo, con el tema se adoptó dentro de Volkswagen y se contrató un grupo de 8 personas de APADIM. Estas personas trabajan, hacen un trabajo particular que se asignan, pero están fuera del presupuesto. O sea, se les dio espacio en el ambiente laboral, se los integró, pero están fuera del presupuesto. Eso por un lado, ¿no? Esa era una situación particular, en donde estas personas tienen un tratamiento especial, pero realmente cumplen su jornada laboral, tienen asignadas distintos tipos de tareas dentro del ámbito productivo, pero están fuera de lo que es la administración de personal. Y por otro lado, me acuerdo en Renault que en un momento que se armaban el mazo de cables ahí adentro de Santa Isabel, había un grupo de personas que eran no videntes y que esas personas hacían el armado del mazo de cables. Y tenían una tarea muy específica ahí y ellos tenían que cumplir la tarea como cualquier otra persona, y esa tarea la cumplían sin inconvenientes, porque su discapacidad no les impedía cumplir con esa tarea. Y aparte eran muy eficientes porque tenían un alto nivel de concentración y de detalle en el trabajo que hacían. Y justamente el trabajo que debían realizar era un trabajo muy minucioso. Así que sin problema. Vi ahí que aparecieron algunas preguntas, Eva. Sí. Eve, si quieres compartir la pregunta con nosotros. Hola, profes. Mi duda era qué pasaría con ese tiempo que el operario tiene que cumplir para realizar la tarea si, no sé, un día un operario falta y otro tiene que hacerse cargo de 2 máquinas, por ejemplo, en una metalúrgica. Pregunto porque, bueno, o sea, el año pasado han habido despidos en metalúrgica y lo sé porque mi tío ha quedado por suerte quedado con trabajo, y se ha tenido que hacer cargo de 2 máquinas. Claramente el tiempo que una persona, no sé, se toma para realizar el trabajo de 2 máquinas no va a ser, o sea, no va a concordar con ese tiempo base. ¿Qué pasaría ahí? Está muy buena la pregunta, pero me gustaría que, discúlpame, repetime tu nombre. Eve Machado. Eve, me gustaría que esa pregunta la fuéramos viendo más adelante, porque es un tema que cuando veamos algunos conceptos va a quedar más claro, pero todavía nos falta ver varias cosas antes de llegar a responder a esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que si tu tío antes trabajaba con una máquina, y ahora trabaja con 2 máquinas y atiende 2 máquinas a la vez, puede resultar de 2 situaciones particulares. Una de 2, cayó la cantidad de trabajo a la mitad, entonces tu tío antes producía una X cantidad de trabajo atendiendo una sola máquina, y ahora como el trabajo cayó a la mitad, hace la mitad de lo que hacía de la máquina 1 y a su vez atiende la máquina 2. Esa es una situación. La otra situación podría ser de que la cantidad de trabajo asignado con una sola máquina no era suficiente para hacer un uso racional de la mano de obra, y en este caso se trataba de este familiar tuyo que estaba trabajando en esa metalúrgica, y entonces después se reasignaron tareas y ahora se hace un uso más racional de la mano de obra. O sea, traduciéndolo al castellano, diría de que quizás en un momento, a lo mejor, tu familiar no estaba trabajando, no estaba desarrollando todas las tareas que podía desarrollar. Eso no implica que lo tengan que trujar, ¿no? Por eso hay que ser equilibrado con este tema. ¿Sí? Gracias. ¿Está bien, Eve?
Sí, profe, claro, gracias. Pero va a quedar más claro madera. Dale. Candela, Gracias, ahí Eva. solo en cuanto a tu pregunta, ahí Martín seguramente va a seguir con la explicación y va a responder tu duda concretamente. La duda, Martín, es los tiempos relacionados a las necesidades fisiológicas de descanso se incluyen dentro de los tiempos suplementarios. Seguramente Sí, cuando hables por eso, independiente de la tarea, independiente de la tarea, van a solventar esas dudas. claro, como decíamos, el tiempo base es el tiempo para desarrollar la tarea, para cumplir con la tarea. Los tiempos suplementarios personales son tiempos que se adicionan, se suman al tiempo base. ¿Para qué? Para tener los tiempos necesarios para cumplir con las necesidades fisiológicas, para descansar un poco y desenchufarse de la tarea un rato, y para reponerse de la fatiga que me provoca la misma tarea que estoy realizando, ¿sí? Con eso, bueno, hasta ahí tenemos el tiempo estándar. ¿Algún otro comentario, pregunta? Por ahora ninguno, están Bueno. todos relacionados a los tiempos de descanso por temas fisiológicos y demás. Ahí apareció un mensaje de Camila. Dice, se miden los tiempos suplementarios para que no haya exceso de los Vamos mismos. a ver el comentario de Camila. Sí, no es que se midan, sino que están tabulados. Y lo vamos a ver. Ya cuando veamos tiempos suplementarios personales, vamos a analizar eso. ¿Algo más, Seba? Está el tema, ¿qué pasa con los suplentes de los puestos de trabajo? Que viene también ahora seguramente, Martín. El tema de los relevos y demás. Sí. Eso lo vamos a ver junto con los TSP, la parte de relevos. Pero, veamos el próximo nivel de tiempo estándar. O sea, ¿qué nos está faltando de todo esto? Si el tiempo estándar todavía le tenemos que agregar algunas situaciones más, que son las ineficiencias. Si al tiempo estándar le agregamos las ineficiencias, vamos a tener, ¿qué vamos a tener? El tiempo presupuestable. Preguntas. ¿A qué le llamamos ineficiencia? ¿Cuáles serían esas ineficiencias para poder ponerle un ejemplo y que nos quede el concepto de esa ineficiencia? ¿Algún voluntario? ¿Aló? Una rotura de máquina, dice Ángel Quintero. Que, por ejemplo, la materia prima... Claro, no llegó la materia prima y hay tiempo perdido. Puede ser. Materia prima que falta, imperfecciones en la materia prima que van en detrimento y que me obligan a perder algo de la producción. O sea, eso estaría englobado en lo que es el rendimiento. Y alguien dijo falta de algún operario. ¿Dónde está? Alguien dijo. ¿Quién dijo falta de un operario? Franco Vergano. Yo, profe, acá estoy. Franco, vos dijiste falta de un operario. Sí. ¿Y qué pasa si no? Como algún tipo de llegada tarde, por ejemplo. ¿Qué decías acerca de falta de un operario? Y que eso también suma ineficiencia, como el ejemplo que daba recién la compañera nuestra del tío de ella, que se tenía que hacer cargo de las dos máquinas, pues faltaba uno. Eso genera también, genera que se demore más. Si vos tenés que atender más cantidad de puestos porque falta un compañero tuyo, evidentemente vas a tener mayor cantidad de tiempo en tu proceso, digamos. Sí, pero está muy bien, pero me gustó eso que dijiste, falta un operario, porque en definitiva, supongamos que yo determino que para un volumen de producción dado, para una línea de producción X, yo necesito 100 personas, ¿sí? Tenemos que producir
400 unidades y para esas 400 unidades, de acuerdo a los cálculos, me hacen falta 100 personas. ¿Voy a tomar 100 personas? ¿Está bien o está mal? No se pueden tomar 100 personas, pues siempre, o sea, se enferma uno y no llega con el pedido. Muy bien, excelente. Bien, Franco. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta una ineficiencia, o sea, al margen de que tengo que tener en cuenta varias ineficiencias, pero un ejemplo claro de una ineficiencia es el ausentismo. ¿Por qué? Porque las personas, aunque no parezcan, son seres humanos que se enferman. Por ahí les da una gripe, por ahí tienen una angina, o por ahí tienen un hijo enfermo, o tienen la señora enferma, o tienen alguna situación particular que hace que se ausenten de su lugar de trabajo. Entonces, como organización, yo el tiempo estándar no lo voy a tener en cuenta solamente para calcular la cantidad de gente que me hace falta para un volumen de producción, sino que tengo que tener el tiempo estándar más algunas ineficiencias que son en cierto grado previsibles, como puede ser el ausentismo. O sea, obviamente que a lo largo del tiempo y en las distintas empresas, yo sé que el ausentismo ronda el 3%, 4%. Entonces, tengo que prever en mi dotación de gente esa ineficiencia. Tengo que prever ese ausentismo. O sea, no voy a tener 100 personas, sino que voy a tener 104. En algún momento voy a tener 100, o quizá un poco menos, porque el ausentismo subió, porque es época de frío, y a lo mejor el porcentaje es un poquito más arriba del 4% de ausentismo. O en algún momento anda todo bien y el ausentismo me bajó al 1%. Pero esas ineficiencias previsibles las tengo que tener en cuenta en los tiempos presupuestales. Entran como el rendimiento de la línea, como que no siempre voy a obtener el 100% de un rendimiento de línea, sino que va a estar un poco por debajo del 100%. Eso se llama el tiempo presupuestable. ¿Cuánto es lo que voy a presupuestar como mano de obra para saber el costo de una pieza? ¿Cuánto me cuesta en términos de mano de obra la pieza? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, sí. Aparte también tenemos el periodo obligatorio de vacaciones según la antigüedad de cada empleado, que puede ir desde una semana hasta un mes que el empleado no va a asistir al trabajo por su periodo de vacaciones. Sí, es cierto. Lo que pasa es que eso, más que eso no entra en a ver, lo que pasa es que el volumen a producir se tiene en cuenta que yo no produzco los 365 días del año, sino que produzco los 365 días del año, que son 52 semanas, menos yo analizo y veo de acuerdo al promedio de antigüedad de la gente que tengo, en cuántas semanas prorrateo todo el volumen de producción. Entonces, supongamos que el promedio de vacacional de mi personal son 3 semanas, el volumen de producción lo voy a prorratear en 52 menos 3, 49 semanas. Y en 49 semanas le voy a restar los sábados y domingos, porque los sábados y domingos en principio no trabajo de lunes a viernes. Entonces, normalmente, si la cantidad de días hábiles, y le voy a restar también, los feriados que me van a caer durante la semana, porque los feriados tampoco los voy a considerar como días laborales, salvo alguna condición o situación excepcional. Entonces, normalmente, la cantidad de días laborales por año andan alrededor de 230 días hábiles por año laborales, teniendo en cuenta periodos vacacionales de entre 3 y 4 semanas y restándole los días feriados, ¿sí? Entonces, todo ese tema de vacaciones entra en el cálculo de en cuántos días voy a hacer mi producción anual o cuántos días
por mes tengo disponibles para producir. Es una parte de administración de programación y control de la producción, ¿sí? Pero viene muy bien la pregunta. Martín, nos quedan 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos, 8:24. Julio, ¿hacemos una extensión 10, 15 minutos más? ¿O retomamos el lunes que viene después de esto? Yo diría que sí, porque venimos muy lerdos con el tema de preguntas, que está bueno, pero nos tira para atrás. Yo sé que es difícil para los alumnos mantener la atención a no ser clases presenciales, pero tengan en cuenta que si fuera presencial tenemos hasta las 9:15 de la noche. Vamos a hacer un poco más porque si no vamos a atrasar demasiado y encima tenemos un montón de feriados los días lunes. Así que vamos a hacer un modulito más, aunque sea de 10, 15 minutos para que pueda cerrar el tema de hoy, Martín. Bueno, lo llevamos hasta las 9:15, ¿te parece? Bueno, meta. O 9:20. Cuando falte un minuto te aviso si cortamos y nos reconectamos. ¿Cómo, Julio? No se escuche. Cuando falte un minuto, o sea que fan dentro de muy poquito, te aviso si nos reconectamos. Dale. Bueno, esos son los niveles de tiempo y nos sirven para qué? Para entender cómo se estructura o cómo va evolucionando la definición de los tiempos de mano de obra. Todo esto que estamos hablando es tiempo de mano de obra, tiempo de presencia de seres humanos. ¿Está claro? Bueno, vamos hasta ahí los niveles de tiempo. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que realizar para hacer una toma de tiempo o un cronometraje. ¿Cuál es la metodología? La metodología, como decíamos, primero es seleccionar. Hay que seleccionar el trabajo que va a ser objeto del estudio. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a tomar tiempo? Identificar el puesto de trabajo. Una vez que sabemos, definimos, vamos a hacer un estudio de tiempo en tal lugar y vamos a aplicar tal técnica. Supongamos cronometraje. Tengo que ir, presentarme a la persona, decir, por supuesto, obviamente que los responsables del área también tienen que ser los primeros en enterarse, o sea, el líder, el supervisor de un área, tiene que conocer que vamos a ir a tomar tiempos en el lugar, ¿no? Y obviamente la persona a la cual vamos a hacer un estudio de tiempo también tiene que conocer que vamos a hacer un estudio. El segundo paso, después de que hicimos todas las verificaciones, de que el trabajador es un trabajador calificado, después que verificamos que se desarrolla la tarea de acuerdo a lo que está establecido, tenemos que empezar a registrar el método en que se está haciendo esa tarea y dividiendo la operación general en operaciones elementales. ¿Qué son estas operaciones elementales? El tema es que uno ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en definitiva yo tomo una operación general. Supongamos el caso de la persona que montaba las ruedas en el vehículo. Al momento de tomar tiempos, yo no iba a decir un tiempo general, montar la rueda delantera derecha. Y tomaba todo el tiempo como que, no. Iba dividiendo esa operación de montar la rueda delantera derecha en operaciones elementales. La primera operación elemental sería tomar dispositivo, enganchar rueda y aproximar al vehículo y localizar. Esa sería una operación elemental. La otra operación elemental es tomar 4 tornillos y preenroscar. Sería la segunda operación elemental. La tercera operación elemental sería tomar máquina atornilladora o máquina de torque y fijar los 4 tornillos. Dejar la máquina, ¿sí? O sea,
¿qué hice? Dividir la operación general en operaciones elementales. ¿Sí? Esto de fijar y dividir la operación general en operaciones elementales hace de que nosotros tengamos que fijar puntos de referencia. ¿A qué se llama punto de referencia? Porque lo que hice fue escribir en una planilla que ya la vamos a ver, cada una de esas operaciones elementales. Las fui escribiendo una por una en distintos renglones, como vamos a ver. Y entre una operación elemental y la otra tiene que haber un punto de referencia o punto de ruptura, que se llama, que es en dónde, hasta qué momento dura esa operación elemental y a partir de qué momento comienza la próxima operación elemental. ¿Sí? Ese punto de referencia es un punto arbitrario que el analista fija de alguna forma y toma como referencia para poder realizar el estudio de tiempo. ¿Sí? Ya lo vamos a analizar, ya lo vamos a ver y van a tener que hacer una práctica al respecto. Entonces, tengo que registrar todo el método que está haciendo la persona, dividiéndolo en operaciones elementales. El otro punto es, o sea, obviamente que también en la medida que voy tomando esas operaciones elementales, voy viendo cuáles son las condiciones de cada una de esas operaciones elementales porque después me van a hacer falta. Tengo que examinar todo lo que está registrado, o sea, tengo que ir viendo que esté todo contemplado dentro de las tareas que está desarrollando